las personas que estamos ya listos. Ok, listo. Bueno, buenas tardes. Dime. Ok, sí, sí, ya me sale todo el avatar completo. Ok, listo, de acuerdo. Bueno, hoy es nuestra última sesión. Es una sesión pensada para explorar los últimos detalles en cuanto a distribución y estrategia de distribución de nuestros podcasts. Este está orientado básicamente a cómo pensar nuestro espacio real para tener publicado nuestro podcast. Hemos visto ya cómo hacerlo a través de redes sociales. Hemos visto además cómo es la estrategia de distribución a través de nuestros agregadores. Pero un punto que faltaba por explorar era el de los sitios, micrositios web o sitios internos dentro de nuestros portales de noticias para sostener nuestro podcast como un espacio de trabajo. Y en eso es fundamental entender cómo es nuestro producto, qué es lo que queremos hacer exactamente, si lo que vamos a hacer es un podcast independiente o si lo que vamos a hacer es un podcast dependiente de un medio de comunicación o parte de un medio de comunicación. Pues hay que analizar, digamos, como la estrategia indicada para hacer el lugar y crear nuestra imagen. Tuvimos una charla en una de las del del segundo módulo, en las que hablábamos del cover y de la importancia de la imagen que identificara nuestro podcast. Pero podemos, a través de herramientas digitales diversas, lograr también un lugar de presencia para nuestro podcast. Los invito, si hay cualquier inquietud o pregunta, no duden en hacerla. Y entonces comenzamos. Una cosa fundamental es que, si teniendo en cuenta nuestras mediciones, nuestras métricas, estamos ante la realidad de que el 85% de nuestros usuarios nos van a escuchar, de quienes nos escuchan, nos van a escuchar a través de móviles, a través de celulares, de teléfonos, pues particularmente teléfonos inteligentes. Pues definitivamente nuestra presencia tiene que estar diseñada para páginas web. En ese sentido, a veces las redes sociales no son necesariamente la mejor herramienta para que nos escuchen. Es una vía para que nos lleven, sí. Es decir, nosotros lo compartimos en nuestra cuenta en Twitter, en nuestra cuenta en Facebook, en Instagram. En algunos casos, como veíamos, Instagram, por ejemplo, no tiene enlaces directos desde las fotos que ponemos. Entonces, realmente no podemos ser dependientes del tráfico de las redes sociales, como también hay un grave problema en el hecho de que los players, es decir, el botón de reproducción de nuestro podcast, no va a funcionar directamente en los posts o en las publicaciones, pues, ni en Facebook ni en Twitter. Algunos reproductores sí, por ejemplo, de SoundCloud y de Spreaker hay reproductores que inmediatamente funcionan en las redes sociales, pero tienen otro problema grave, y es que la reproducción es más inmediata, pero el usuario no lee el contexto de nuestra publicación. ¿Qué contexto le queda? Le queda la publicación del player de Spreaker y un breve texto de 140 o 170 caracteres que no alcanza a contar todo el contexto. Veíamos en Las tres muertes de mi padre, el podcast español, cómo su estrategia no había sido ni siquiera de redes sociales, sino de un buen vídeo para estar presente con nuestro podcast. La charla de hoy está dedicada a este tema. Este es el ejemplo de una presencia interesante de un podcast en web para computadores y para celulares.
es el podcast de Daily del New York Times. Y The Daily tiene un diseño que responde a la lógica de Web Responsive. No sé si habían oído el término, pero Web Responsive, ¿a qué da referencia? El término a que nuestro sitio web se ajuste tanto a móviles como a desktop por igual, y que los cambios no sean bruscos, pero entreguen una experiencia de usuario mucho más completa e interesante que si simplemente le desplegáramos la versión desktop en el celular, que era lo que pasaba antes con los sitios web. Entonces, una primerísima herramienta indispensable de esto es que sea un diseño web responsive, que se ajuste. Si ven en la pantalla la versión desktop de Daily del New York Times, que hace una apuesta con los colores de su imagen, de su producto, toda la pantalla casi en un 90%, pues más bien, en un 90% de la pantalla está dedicada al player de ese episodio, que es donde está el degradé de los colores amarillo y azul. Toda esa pantalla es el player completo de un episodio. Ahí tiene su título, su descripción, pero lo más impactante es que todo el player ocupa el ancho completo de la página. Abajo verán que hay una manera de desplegar los siguientes episodios, aprovechando de cierta manera el gran ancho de pantalla del desktop. Pero aún así, la apuesta es estética. ¿Qué dice este diseño de la página web del New York Times? Que es un producto totalmente diferente a cualquier artículo publicado en su plataforma. Ningún otro artículo va a estar desplegado de la manera en que está desplegado este, y eso es lo que me dice ese player de ancho de toda la página. Sin embargo, en su versión móvil es mucho más práctico, que es la versión que estamos viendo a la izquierda, en la que el player, de todos modos, el player ocupa, el cover del podcast ocupa básicamente también el 70%, 80% de la pantalla, y el player está en la mitad. ¿Qué es lo que me dice esto? Al abrir la versión la versión celular, casi toda la pantalla está concentrada en mi episodio. Lo demás es accesorio. Hay botones para la suscripción y todo eso, pero realmente hace un despliegue totalmente diferente al de los artículos. Esto significa que con desarrollo, si trabajamos en un sitio web de noticias, lo que hay que pedirle a desarrollo tecnológico es que diseñe una versión mobile totalmente diferente al despliegue de cualquier artículo. Una versión propia, una forma original de presentar el contenido. Eso va a diferenciar a todos los demás contenidos con respecto al que estamos haciendo. Esa es la versión de New York Times, que es un podcast diario, como se imaginarán, tiene una muy amplia base de datos de episodios, pero fíjense que en la versión web, desktop, realmente se sacrifica todo el resto de episodios para mostrar solo los últimos 4 episodios más el episodio. ¿Qué piensan de eso? ¿Hay alguna opinión al respecto de ese despliegue de Daily? Algo que suene como en contravía del diseño convencional de páginas web. Bueno, avancemos. La promoción en el home es fundamental. Fíjense, la estrategia del New York Times tengo un micrositio, retomando el comentario de Henry, me parece interesante y proyecta mucho y sobre todo proyecta la diferencia con respecto
a los demás contenidos de nuestro portal de noticias. Ahora fíjense el home de la primera página del New York Times. Cada mañana el New York Times publica en esa barra superior, por encima de la nota principal, engancha con este hipervínculo el formato destacado. Es decir, está creando un hábito de consumo de ciertas horas del día en las que destaca un producto que considera que va a ser o escuchado en las primeras horas del día. Hacia las horas de la tarde desaparece esa promoción de Daily, aparecen otros contenidos, pero la apuesta muy grande es: estas son las horas en las que me van a escuchar más, ahí voy a estar. A partir de ese link que se encuentra ahí, definitivamente con el uso del cover, fíjense la importancia del cover en otros tipos de despliegues, no solo en los agregadores de podcast, sino además en despliegues como estos, es que el cover tiene que ser una identidad reconocible desde cualquier punto. Nosotros lo estamos viendo ahí y ya sabemos que ese degradé representa la mañana o el amanecer que ha creado el New York Times como señal de eso. En ese hipervínculo me voy al último episodio, es decir, voy a ver lo que estábamos viendo anteriormente, que era de ese link llega a esta visualización. Pero entonces es fundamental que haya una combinación de la estrategia de micrositio con el sitio web principal de noticias de nuestro medio. Es probable que haya una competencia interna en la sala de redacción por estar ahí. Es evidente, hay muchos periodistas publicando y hay que sostener una conversación amigable con los responsables del sitio web de noticias para que haya una rotación conveniente del producto, entendiendo que es un producto con unas dinámicas importantes, que el podcast todavía está emergiendo y por ende debe tener el respaldo del medio de comunicación más convencional para apalancar la estrategia y en cierta forma ser home dependientes. La idea al final no es serlo, es decir, es moverse de manera independiente, pero por lo menos tener un espaldarazo del medio de comunicación para el que trabajamos, para que a partir de ahí haga arrastre al podcast. Pero el problema de esto es que quienes van a llegar ahí son en su mayoría oyentes accidentales, no rutinarios. Son personas que hicieron clic porque les llamó la atención el título, sin embargo no necesariamente son seguidores de nuestro podcast. Y esa cifra es muy complicada porque no la podemos dominar. Este es un gancho para llevar a la gente a que escuche nuestro producto y lo primero que debería encontrar en el producto es una manera de suscribirse. Si vemos en la pantalla de aquí del New York Times, pues no está desplegado un suscribirse inmediatamente, pero sí un escúchenos y le presentamos cuál es el producto que estamos viendo. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno. Siguiente. Este es un modelo de cómo sería una navegación de una sección de podcast. Si ustedes abren el New York Times, en este momento van a encontrar que el New York Times tiene un problema bastante grande, que usualmente tenemos todos los portales de noticias, pero en el caso del New York Times es aún más complejo. Y es, ¿cómo hago para que mi sección de podcast no quede perdida en el espacio, en el ciberespacio? Muchas veces el menú de navegación tiene que desplegar 20 secciones, 15 secciones. Y el medio de comunicación dice, bueno, pero podcast es una estrategia alternativa, yo tengo que privilegiar mi contenido de política, de deportes, de la sección local, de investigación, etcétera. Y podcast tiende a quedar sacrificado en ese menú de navegación por evidentes razones, es decir, es un medio alternativo, es una cosa nueva, la tradición del medio está basada en otro tipo de información. Entonces es evidente que la pestaña de podcasting quede perdida. De hecho, si nos volvemos
a la visualización del New York Times, ahí ni siquiera en las secciones principales, si ven el logo del New York Times, ni siquiera en las secciones principales se encuentra podcast. Están todas las secciones menos podcast. Si ustedes entran al New York Times ahorita, en la barra izquierda, en la barra superior a la izquierda, hay un botón de desplegar más. Y dentro de desplegar más hay una serie de opciones, y dentro de esa serie de opciones, una de esas es el podcasting. Entonces está perdido. Nadie va a llegar por la navegación tradicional de pestañas. Nadie, muy poca gente, va a llegar por la navegación tradicional de pestañas. De todos modos, sí debe haber una sección podcast. En la medida en que vayamos a producir 1, 2 o más podcasts, debemos crear un homepage de podcast o una directoria. En este caso se llamaría un directorio de podcast. Y esta es la estructura propuesta para ese árbol interno. Es decir, tengo mi homepage o página principal del medio de comunicación, en nuestro caso, por ejemplo, el tiempo.com. Dentro del tiempo.com debe haber una sección podcast, y esa sección podcast funciona como un directorio. Ese directorio puede tener 1, 2, 3 o 10 o 20 podcasts, y cada podcast debe estar ramificado en un orden del más reciente hasta el primero. O sea, como a la inversa. Va del reciente, luego el penúltimo, luego el antepenúltimo, y así podemos ir organizando nuestros podcasts. Pero sí es clave que haya, como ven en la pestaña amarilla, un directorio de podcast de nuestro medio. Esa es la gran apuesta como casa de medios para promover un espacio de navegación. El otro formato es verlo como un podcast independiente. De ser un podcast independiente tendría su homepage normal, homepage directorio, pero realmente lo que vamos a hacer a presentar el árbol organizado de nuestros episodios. Esto es básicamente un esquema muy convencional, pero es importante mapear el esfuerzo de la distribución. Los directorios, estos que estamos viendo en pantalla, son dos directorios convencionales de podcast. El de la izquierda es el de The Guardian, y el de The Guardian presenta ahí sus diferentes shows. Es muy interesante lo que hace The Guardian, porque no solo me muestra los productos, sino que me enseña qué es lo que hay que entender sobre el podcasting. Es decir, The Guardian, medio británico, supuestamente también están en punta de lanza con respecto al podcasting. Aún así tiene que haber un proceso de educación sobre qué son los podcasts, cómo escucharlos, por qué son la cosa nueva, sin ser realmente la cosa nueva, pero por qué es importante escuchar podcasts, cómo escucharlos. Entonces ese es un esquema de directorio de The Guardian. El de la derecha es más, digamos, convencional, o por decirlo de alguna manera, y es el directorio de podcast de la NPR, de la National Public Radio, y se parece mucho a un agregador de iTunes o cualquiera de estos sistemas. Entonces, es interesante analizar cómo lo presentan. Fíjense que los covers son fundamentales, que hay que crear una identidad gráfica de medio de comunicación. NPR maneja su propio logo en todos los covers de todos los podcasts que maneja. The Guardian, el que vemos a la izquierda, no necesariamente lo hace, pero digamos que utiliza los colores, una línea de colores específica para todos sus productos para hacer, digamos, una propuesta de estas características y que la gente lo entienda como son todos los podcasts de The Guardian. ¿De acuerdo?
Bien. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno. Fíjense cómo luce el directorio de The Guardian. Detectamos varios elementos. Por ejemplo, nuestro último episodio del podcast Today in Focus. Y lo primero que me dice es, escuche y suscríbase. Luego viene la indicación de lo más reciente como episodio. Por ejemplo, este es el último episodio. El título y el sumario. Inmediatamente después, un botón de reproducción. Y una foto. Eso es como un formato convencional. Quiero que se fijen su atención a la izquierda de esa caja. Hay 4 términos. Uno dice Apple Podcast, otro dice Google Podcast, otro dice Spotify y otro dice RSS. Es fundamental que en cada presentación de mi contenido yo le ayude al lector a identificar la ruta hacia su reproductor favorito, sea Apple Podcast, Google Podcast o una plataforma como es Spotify, o llevarse la fuente RSS, que era lo que les explicaba, que es el feed o la dirección de suscripción que automáticamente me va a ir contando de nuevas actualizaciones. Bueno, comenta Henry, la importancia del cover y el título es crucial porque no solo compites con los de afuera, sino con los de tu empresa también. Totalmente cierto. Totalmente cierto. Tiene que ser lo suficientemente atractiva, pero más allá de atractivo, lo que hablamos en el módulo 2, definir su personalidad. Fíjense que en la imagen de Guardian Podcast, lo mejor de nuestro periodismo en audio, ahí están desplegando 15 podcasts distintos en ese thumbnail, en esa imagen. Pero incluso viendo esta, uno reconoce más o menos de qué trata cada uno. Hay uno que es de las noticias del día, hay otro que es de política, hay otro que es de libros, otro que es de historias. Entonces, su línea gráfica ha sido fundamental. No se trata de una competencia entre productos, sino de definirles a cada uno su propia personalidad. Es muy parecido a cuando una casa de medios tiene un noticiero y un periódico y una emisora de radio y a cada uno le crea su personalidad. Bueno, pasemos al siguiente. Este directorio debe conducir a páginas internas de cada show o de cada podcast. Por ejemplo, este es la página interna del podcast Audio Long Reads o lecturas largas en audio. Es exclusivo de ese show. En nuestro caso, tenemos el podcast El Primer Café, tendría su página propia, y el otro show que es sobre sexo y el otro que es sobre ciclismo, pues cada uno debe tener su propia página interna. Entonces, como verán, el árbol se desprende del home principal de nuestra página, por ejemplo The Guardian, se va a nuestro directorio que es The Guardian Podcast, y The Guardian Podcast se va a las páginas internas de cada show. Y ahí debo encontrar como usuario todas las ayudas posibles para encontrar el servicio que yo quiera. Es probable que nosotros queramos conducir a nuestros usuarios a que oigan todo en Spotify, por ejemplo. Pero y si no son usuarios de Spotify, si tienen un hábito que no hemos previsto, como por ejemplo oír los podcasts en Google Podcast, pues debemos darle el enlace a Google Podcast de manera inmediata. Y es así como los agregadores de medios piensan, los directorios de medios, los directorios de podcast en los medios generan estos enlaces a las páginas principales. Debe tener una descripción de qué se trata, qué es lo que vamos a oír, y debe estar el último episodio
disponible para reproducirlo de manera inmediata. Quiero que vean a la derecha cómo se ve el despliegue dentro de esa página de un episodio. Por ejemplo, ese es el episodio del 23 de septiembre, en el que están contando una historia, tiene un título, tiene un sumario, tiene una foto que lo identifica como el episodio. Muy interesante si a cada episodio le podemos poner su propia fotografía, incluso si mi podcast tiene otra imagen distinta, pues chévere a veces también identificar un episodio de otro con una imagen, no solo con el nombre. Y tiene abajo el reproductor con una indicación muy sencilla, escuche. Puede crear, en este caso, por ejemplo, se pueden crear playlists o listas de reproducción de los episodios conforme los vayamos a agregar. También tiene un botón de descarga y tiene un botón maravilloso que es el de insertar este código en otro lado. ¿Qué es esto? Una de nuestras estrategias de distribución también debe ser el cero egoísmo, impulsar que nuestros usuarios lleven nuestro podcast y lo pongan en sus propias páginas web. Imagínense que alguien tenga un blog y quiera compartir nuestro contenido, en lugar de poner un hipervínculo a nuestra página, lo que hace es que copia el código y lo incrusta en su página web. Nosotros debemos ayudarle, debemos darle ese código de forma inmediata. Plataformas como Spreaker, como iVoox y todos esos permiten sacar el código, en inglés se dice embed code, y ese embed code lo podemos llevar y ponerlo en nuestras páginas web y en otros sitios. Preguntas hasta ahí, no sé si es muy complejo ese tema, pero es importante explorarlo. Bueno, por ende, llegamos al tema de una propuesta de sitios y de, más que sitios, de cómo sería la plantilla de nuestro sitio. Si, por ejemplo, trabajamos para un medio de comunicación grande y podemos crear un directorio de podcast, esto es lo mínimo que debería tener la presentación de nuestro contenido. El nombre del directorio de podcast, por ejemplo, El Tiempo Podcast, y luego cada uno de los programas. Título del podcast, una descripción del programa, puede llevar varias líneas, ojalá 3, es más corto, y una imagen. Este esquema que estamos ahí presentando en las líneas, pues ahí es donde se llevaría la imagen del podcast. Y tiene entonces su imagen, su título y su descripción. Y además a la derecha deberíamos presentar de forma inmediata el botón del feed RSS. Tenemos que darle el RSS de inmediato. Luego, enlaces a los agregadores en los cuales nos encontremos. Si nuestra estrategia fue, pongámoslo en Spreaker, y de Spreaker lo llevamos a iTunes, debemos poner ahí el hipervínculo a iTunes. Si además también tenemos en Deezer, a Deezer, el de Spotify, el de Google Podcast, y cualquier otro agregador que estemos utilizando, como los que vimos en nuestro taller de agregadores. Este es un esquema de diseño, no necesariamente tiene que ser así, pero es lo que se propone para que la gente reciba la información inmediata y no sea demasiado extenso nuestro home de podcast o nuestro micrositio de podcast.
¿De acuerdo? ¿Hay preguntas hasta ahí? Bien. Internamente, la página debería tener estas características. Nuestra página interior debería tener nombre del podcast en la parte superior, el RSS del podcast, porque la gente lo quiere tener de inmediato. Hay usuarios que ven el nombre del podcast y lo primero que es cómo me suscribo. Ahí entonces la idea es darle las herramientas de cómo suscribirse. Luego, en el despliegue de nuestro episodio, deberíamos llevar la referencia. Es el episodio más reciente, es el episodio número 25, es el último episodio o más reciente. El título del episodio, la fotografía del episodio y la descripción del episodio, que puede ir en varias líneas. Pero recomendamos no extenderse demasiado en esa descripción. Lo inmediato es, muéstrame dónde lo puedo reproducir y algo importantísimo, ¿cuánto tiempo dura mi podcast? Debemos ser transparentes con nuestro usuario y si nuestro podcast es muy largo, la gente tome la decisión, no tengo tiempo, o sí tengo tiempo para escuchar un podcast de 1 hora. ¿En qué momento lo voy a hacer? ¿Con qué disposición? ¿Puedo escuchar un fragmento ahorita y luego otro fragmento más adelante? Todo eso lo debe poder hacer el usuario de podcast. También debe tener el enlace a descarga de manera directa. Esto es muy importante porque el podcasting comenzó como una estrategia de descarga de archivos. Cuando lo creó Apple, a través del iTunes Music Store, lo que creó fue RSS que me informaban qué audio descargar con el objetivo de tenerlo en mi iPod y reproducirlo en mi iPod. Esa fue la primera forma en que surgió el podcasting y cómo empezó la distribución del podcasting. Al cambiar eso al streaming, de todos modos, por mucho streaming que haya, hay gente que todavía sigue descargando los archivos. Entre otras porque, por ejemplo, un hábito común es, no quiero gastar datos de mi celular, los quiero descargar desde mi casa y llevarlos en mi celular, o no. La idea es no gastar los datos, sino usar los de mi casa o los de mi oficina para descargar los archivos. Lo hace todavía mucha gente. Entonces debo darle a mi usuario la opción de descarga inmediata. De hecho, los servicios de streaming pagos como Deezer, Spotify, etc., han habilitado opciones de una descarga temporal en los celulares, autorizada solo para el aparato en el que se descarga. Entonces uno simplemente pulsa la opción de descargar y él me mantiene guardada una versión caché en mi aparato. ¿De acuerdo? Luego, como les decía, cada episodio debe tener su hipervínculo a su propio agregador. O sea, su propio hipervínculo, más bien al agregador. Por ejemplo, el link al episodio en el agregador 1, luego el link en el episodio en el agregador 2 y a los agregadores que sea. Evidentemente puede haber 15 agregadores, entonces seguramente hay que privilegiar algunos. Tomar la decisión de entrada con diseño y privilegiar algunos de esos productos. Luego más abajo, desplegar los demás episodios ayudándole al lector con una muy breve descripción, título del episodio y la referencia al número del episodio. Si llevamos 4000 episodios, pues deberíamos poner el episodio 3999, luego el episodio 3998
y así. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? Esta es por supuesto una propuesta, no se trata de que los sitios web sean todos iguales, pero esta propuesta está basada en la usabilidad convencional de sitios de podcasting. Y será importante, si se va a desarrollar un home de podcast y un home del programa, discutirla con el equipo de diseño y el equipo de desarrollo. ¿Alguien está trabajando en este momento una estrategia similar? Es decir, trabaja con su medio de comunicación para crear una plataforma de podcast. Comenta Miguel que es muy estricta, es decir, no se pueden hacer, es un espacio para podcast, un agregador. Es decir, pero se maneja el mismo información. Ahí hay un problema muy complejo y es que al no diferenciarse el contenido, no necesariamente entiende de qué le estamos hablando, cree que es una noticia. Aquí tenemos el riesgo de que el usuario accidental, el oyente accidental, nunca se vaya a suscribir y no entiende nunca, o lo peor de todo, genera una insatisfacción. Porque ingresa y dice, bueno, yo iba a leer sobre tal noticia y resulta que no puedo leer, sino que tengo que escuchar un archivo, o incluso a veces no lo he entendido. Dice Miguel que a nivel de diseño no ha sido posible. Este es un tema muy sensible en las salas de redacción. Incluso nosotros hemos tenido problemas también con ese tema porque los equipos de diseño están desarrollando al mismo tiempo proyectos en paralelo, valga decirlo así, proyectos en paralelo que consumen mucho trabajo. Entonces, no ha sido fácil, pero hay que buscar el camino para hacerlo. Es decir, si no se hace el desarrollo, para nuestro producto y se queme, porque se produce la insatisfacción del usuario que hace clic esperando una cosa y lo que encuentra es otra. Así sea mucho mejor desarrollada, es probable que haya usuarios que solo esperaban leer una noticia. Entonces sí es fundamental diferenciarlos. Muchas veces lo que hacemos es que el thumbnail, es decir, la pequeña foto que acompaña el artículo, decimos esto es un podcast o ponemos el cover, por ejemplo. Pero no necesariamente la gente está en la disposición de escuchar el audio, no lo podemos obligar simplemente porque el tema está ahí. Entonces la gente quiere hacer clic pero no lo puede escuchar. Realmente es, además visualmente, el otro riesgo de esa estrategia es que se puede estar rompiendo la línea de diseño. Cuando los desarrolladores de un sitio web desarrollan toda la plantilla de diseño de un portal de noticias, si yo meto una imagen en JPG con texto encima, estoy alterando seguramente las normas de tipografía y diseño del producto como lo había pensado originalmente el diseñador. Puede tener un efecto muy adverso para el medio de comunicación y para su tarea. Y particularmente puede tener un efecto adverso para el podcast. ¿Alguna otra pregunta en particular? Si nosotros desarrollamos un podcast independiente, este formato como el que está ahí es un camino viable a hacerle las cosas fáciles a nuestro usuario. Si, por ejemplo, nuestra plataforma va a ser un blog, los blogs funcionan bajo la misma lógica y es la última publicación o la más reciente es la que va primero y en ese orden voy ascendiendo a penúltimo, antepenúltimo y el anterior al penúltimo, etcétera.
Entonces, la disposición de los podcasts es muy parecida. Para independientes, conoces de planillas, por ejemplo, WordPress, que ya están dedicadas a podcast, plantillas dedicadas a podcast. Hay unas plantillas en WordPress diseñadas para los players y hay unas herramientas que permiten crear reproductores específicos o personalizados. Esta que voy a escribir es una herramienta. Lo que pasa es que este terreno es difícil, que es la programación en código. Esto deberíamos dejárselo a un desarrollador. Pero si definitivamente nuestro proyecto es, yo tengo un podcast, lo voy a manejar yo solito, voy a hacer yo la producción, voy a hacer yo toda la dinámica, debo meterme en el terreno de la programación de código y formatos como CodePen, voy a escribirlo otra vez, CodePen, como el que se está viendo en el chat en este momento, son herramientas muy, muy, muy interesantes. Ahora les muestro ejemplos de players que son impresionantes. No sé si hay alguna otra pregunta. Pero digamos, si hay plataformas, si hay plantillas de WordPress específicas para WordPress. Si hay plantillas de podcast específicas para WordPress. Segundito. Ya les voy a mostrar unos ejemplos que estoy... Aquí les voy a mandar a través del chat una página web que me puede desplegar diferentes tipos de podcasts, de player de podcast. Perdón, ahí ya no tengo la dirección. Es esta dirección web que les voy a poner. Si yo tengo un proyecto, puedo sacar de aquí opciones de código de programación para incluir en nuestra página web, en nuestro sitio web. Este camino es pedregoso, pero es un camino muy interesante si no tenemos recursos, si no tenemos los recursos para tener un diseñador específico. En podcasts independientes, en podcasts dependientes o parte de un medio de comunicación, debemos acudir al departamento de desarrollo para que conciba herramientas, pero les podemos ayudar a encontrar como unas guías. Básicamente un camino difícil que toman a veces los medios de comunicación por diferentes motivos, algunos de ahorro, otros de persistir demasiado en una idea que puede ser equivocada, es desarrollar en casa, como dicen in-house, las propias herramientas web para esas páginas web. Y ese es un camino muy difícil. En anteriores sesiones, cuando hablábamos de los hosts o de los sitios de almacenamiento de los podcasts, pues es que esos sitios como Spreaker tienen servidores web dedicados solo a audio. En cambio, cuando intentamos alojar nuestro podcast en nuestra página web, en nuestra base de datos o en nuestro espacio del proveedor que nos dio nuestro servidor, corremos el riesgo de que no reproduzca bien y de que además tengamos que crear un player, un reproductor específico y recorrer ese camino desde ceros, que es hacer el camino muy largo y perder mucho esfuerzo y tiempo, desgastarnos, cuando ya hay gente que ha creado las herramientas existentes para ayudarnos a hacer las cosas mucho mejor. Por ende, un buen camino es un blog de WordPress y ahí agregar manualmente en las herramientas
valga la corrección, más bien, agregar en las herramientas automáticas de WordPress, agregar manualmente el hipervínculo del podcast que queremos destacar y él lo convierte a un reproductor porque entre WordPress y, por ejemplo, Spreaker, ya hubo una conversación para crear ese player y así no tengamos nosotros que hacer un esfuerzo nuevo en crear algo que ya unos ingenieros ya han creado. ¿Preguntas hasta ahí? Mayela estaba comentando algo, Mayela, por el chat, no sé si... A ver, un segundo. Ah, que si puedo enviar el link por acá. Ya, listo, un segundo. Envío el link por acá. CodePen. Pues ni siquiera es un hipervínculo. Es una herramienta web. Voy a escribir CodePen. Es que no lo tengo abierto en el computador, sino que lo tengo abierto en el celular. CodePen.io y ese es el enlace al portal que me permite buscar ahí, por ejemplo, ahí buscamos Podcast Player y ahí nos va a salir una opción. Evidentemente, no sé, cuando lo abran se van a asustar porque esto es un programador, o sea, esto es lenguaje de desarrollador, de programador de internet, de ingeniero. Pero pues si uno se sumerge en este tema de programación, hay formas de traer código de otros usuarios para agregarlo a nuestros sitios web. ¿Alguna otra pregunta sobre el RCS? ¿Sobre algo? No sé. Si estamos empezando un proyecto y no somos programadores de computación, no tenemos mayor conocimiento de herramientas tecnológicas, lo más fácil es crear una página en WordPress. WordPress es una plataforma que antes creaba blogs, pero ahora ya no solo crea blogs, sino también crea páginas web, sitios web para empresas. Y ahí podemos crearlo muy fácilmente. Se pagan unos planes, hay planes de $5 al mes, y así, hay varios planes diferentes que nos permiten manejar una página web, pero también una versión gratuita. En la versión paga, yo puedo pagar por tener mi propio sitio web con mi propia dirección. Si yo quisiera crear el podcast de carlosolano.com desde WordPress, simplemente agregando unos datos y pagando obviamente una cuota que vale creo que $5 al mes, puedo tener la página web, el podcast de carlosolano.com. Y al agregarle las plantillas, hay plantillas de reproducción de audio que llaman podcast. ¿Preguntas hasta ahí? No. Bueno, pues ese es el tema de hoy, que era básicamente la necesidad de hacer una buena presentación. Pero acuérdense, un buen ejemplo de esto es las tres muertes de mi padre.com o el podcast Serial que estábamos viendo recientemente en una de nuestras sesiones, que ya les envío la dirección. Serial, el podcast cuyo manejo gráfico es muy similar al del New York Times. El player se toma toda la página y mi apuesta es estética a través de una fotografía que representa la historia que quiero contar.
¿Listos? Y bueno, así llegamos al final de este taller. Lo que viene es este rato que nos queda para hablar de nuestros proyectos y en la medida de lo posible que yo los pueda acompañar en pulir alguna idea. Ya habíamos empezado en el taller anterior, pero la idea es, ya sabiendo cómo podemos crear una estrategia cruzada de distribución, cómo crear un micrositio que sostenga nuestro podcast, dónde almacenarlo, dónde crear un dominio, o más bien un servidor, dónde encontrar un servidor de publicación del podcast, cómo distribuirlo a través de RSS, cómo incrustarlo en una página web y el manejo de redes sociales que debo hacer para que tenga una estrategia más potente pues que simplemente publicar, pero definitivamente por encima de cualquier cosa es cómo desarrollar un producto por separado que me sirva para mi medio de comunicación y que lo desarrolle y lo pueda presentar de una manera agradable. Entre más personal, entre más único y personal que sea el podcast, va a ser mejor. Y si cuenta con la proyección de mi producto, de mi voz o de mi imagen, pues puede ser muy interesante. Entonces, abro la ventana para que hablemos de proyectos, qué proyectos quieren que se cree esas estrategias y si ha habido algún avance a partir de la última sesión en la que nos vimos, en la que hablábamos de esas ideas. Aló, buenas tardes a todos, saludos. Bueno, acá como yo te comentaba lo del banquillo que estaba haciendo con Miguel López, hemos puesto en práctica muchas de las cuestiones que usted nos ha enseñado aquí, de las estrategias, de la musicalización, de cosas como esas, y estamos en esta marcha poco a poco, ¿no? Y realmente cuando uno escucha del primero que hicimos a los últimos que hemos hecho con las adaptaciones, se nota la gran diferencia. Se notan las diferencias, qué bueno, buenísimo, pues eso es fundamental. Seguramente nosotros emprendemos un proyecto de podcast y no necesariamente hemos concebido como una estrategia con él. Queremos hacer podcast, ya te doy la palabra, Mayera, queremos hacer podcast, pero no sabemos a veces cómo buscar el camino para que nuestro producto tenga más presencia, llegue a la gente, y digamos que el taller buscaba eso, como medio de comunicación, proyectar ese producto y crear una estrategia mucho más sólida, y a veces también es válido cometer errores para aprender de esos primeros errores de estrategia. Cada público de cada país es distinto además, entonces eso también es importantísimo, analizar el público de su país. Ahora sí, Mayela, cuéntanos. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, sí, bueno, a mí me gustaría bastante trabajar en podcasts que estén relacionados a lo que es los temas de violencia, porque bueno, acá en Nicaragua hasta la fecha pues ha aumentado bastante lo que es el número de femicidios y también las cifras de violaciones a niños, niñas, embarazo a temprana edad. Y es un tema que acá en Nicaragua nos está tocando bastante en medio de la situación también sociopolítica en la que nos encontramos, pues también tenemos este tema que nos causa bastante preocupación y bastante dolor. Entonces, siento de que uno de mis principales propósitos pues, es sensibilizar ante esta situación, ante estos temas y pues qué mejor manera de aprovechar los podcasts y hacer uso de ellos tratando este tipo de temáticas. Ajá. Sí, pues creo que es una temática tan importante que precisamente necesita ser destacada como un contenido especial dentro del
dentro de mi medio de comunicación. Sí, mi medio de comunicación cubre las noticias del día a día y estas pues como cambian constantemente y a veces nuestra audiencia no genera recordación. Uno de los efectos, uno de los fenómenos que ocurre con eso es que cada día es nueva información, pero entonces a la semana la gente ya ha olvidado lo que ocurrió una semana antes. Eh, entonces, lo que deberíamos hacer es identificar ese contenido de una forma especial, ponerle una etiqueta de contenido especial, y de contenido especial es, usted encuentra aquí un podcast que hace un análisis de largo aliento y no simplemente del día a día. Es decir, tendríamos que quitarle a todas luces la sensación de que es un producto cotidiano, y sino que es más un producto de más largo aliento y más pensado. Por eso debería tener su propio sitio interno dentro del medio de comunicación. Tendría que tener un diseño diferente y plantear, eso sí, una facilidad de uso inmediata para que la gente entre a ese micrositio pequeño y lo primero que se encuentra es el player para reproducir el último episodio. O si lo quiero que lo reproduzca en un orden de 1, 2, 3, darle la guía de los pasos 1, 2, 3 en ese podcast. El sitio propio, el micrositio, debería desarrollarse con tiempo, debería tener varias semanas de planeación, hacer modelos de prueba. Hay no sé si lo manejan digamos, en otros países, pero digamos aquí en Colombia los diseñadores hablan mucho de hacer prototipos y usan un término que se llama mock-up. Voy a escribirlo aquí en el chat, el término mock-up. ¿Qué es un mock-up? Un mock-up es el diseño previo a el uso de usuario, a cuando el usuario lo encuentre. Y a veces se diseña estático, pero la idea es llegar a la versión dinámica. Voy a ver si me explico. Hacer un prototipo, empecemos por hacer el prototipo en papel, diseñémoslo en papel, es decir, cogemos un bolígrafo y en una hoja de papel pintamos cómo nos imaginamos el sitio. A partir de ahí, el siguiente paso es que un diseñador, ojalá un diseñador, y si no, pues uno lo tiene que hacer, con Photoshop puede diseñar cómo se vería esa página para luego llevarla al desarrollo final, pero por lo menos tener una página de referencia, una imagen de referencia, como si le tomáramos una foto a una página web, y esa foto es el mockup, que es una especie de prototipo en diseño, un prototipo de diseño. Entonces, interesante crear un mockup de nuestro sitio web. No sé si alguien más quiera compartir alguna cosa sobre su experiencia o su necesidad con el podcast. Carlos, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, yo había hecho una consulta. A mí me ha llamado bastante la atención los podcasts que vienen en conjunto con imágenes y texto. Entonces, pues a mí me gustaría saber más o menos de qué forma o cómo es que lo vamos a trabajar así, pues porque siento que es un poco más atractivo para las personas pues que nos leen o que nos escuchan. De acuerdo. El mejor ejemplo y digamos la mejor referencia es Serial, el podcast Serial para este tipo de cosas. Y ellos crearon una serie de episodios y cada episodio tiene su propia imagen que hace una referencia a lo que pasa en ese episodio. ¿Qué encontraron ellos para contar una historia de crimen? Pues que una imagen muy atractiva es una foto al dossier del caso. Por ejemplo,
si la policía tenía un dossier de pruebas, etcétera, tomarle una foto del dossier de pruebas y esa es una imagen impactante de, aquí voy a contar una historia judicial. Esa imagen no tiene que ser obvia, no tiene que decirlo todo, pero tampoco tiene que ser tan abstracta como para que la gente no lo entienda. Tiene que estar en un punto medio en, por ejemplo, en ese caso, pues, esa imagen expresa, digamos, como un, ¿cómo decirlo? En ese caso que estaba explicando, me dice, sí, este es un podcast sobre delitos, sobre crímenes. Pero no, todavía no me ha dicho de cuál crimen me están hablando. Sé que es un crimen, pero no me han dicho de cuál crimen es. Tu pregunta es, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace así la foto? Pues es que depende de cada caso, ¿no? Depende de cada caso. No, cuéntanos, Mayela. ¿Aló? ¿Nos oyes, Mayela? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí te escuchamos. Ahora, ok. Entonces, a lo que yo me refiero es, al momento de que ya finalizamos con el podcast, en qué eh, formato lo trabajamos o en qué programa para que quede junto con la imagen y el texto? Ya. Ok, Ya ok. me entiendes. Entiendo. Entiendo. Pues si no tenemos, era lo que estábamos hablando hace un rato, si no tenemos herramientas de desarrollo web, si no tenemos diagramador y desarrollador web, la mejor opción es una plantilla, como comentaba Miguel, una plantilla en WordPress. Va a ayudar muchísimo porque está diseñada para evitarnos por decirlo de una forma, el diseñar. ¿De acuerdo? Entonces, una plantilla en WordPress tú le puedes escribir el título e inmediatamente un contenido, una foto y el player. WordPress. WordPress no es una plantilla, WordPress es más como un sitio, un portal que ofrece servicios de páginas web gratuitas que trae unas plantillas y esas plantillas nos evitan pues el desarrollo gigante. Hay otros sitios web que, por ejemplo, que hay mucha publicidad en YouTube, seguramente la han visto, que se llama Wix. Yo no la recomiendo mucho. Dice Marisol que en República Dominicana es muy usada, sí, ¿no? Y en Colombia y todo, hay portales de noticias que incluso se basan en plataforma WordPress, incluso siendo medios de comunicación grandes, su plataforma se basa en WordPress, porque es una herramienta de programación, o más bien ya preprogramada, por decirlo de una forma, que lo que hace es que me da una plantilla para administrar mi contenido de la forma más sencilla posible. Y en su versión gratuita me pone una dirección web genérica, pero en una versión paga, muy económica, me da la opción de tener la propia dirección de mi podcast. Si Mayela quieres abrir un podcast con Mayela Podcast, por ejemplo, podría ser mayelapodcast.com y él te da te administra esa dirección y lo que te da es una plantilla para llenar espacios. Es que no es muy diferente de cuando publicamos algo en Facebook. Facebook a veces nos dice, suba una foto y a esta foto póngale un pie de foto o una descripción, más bien, pongan una descripción. No es muy diferente de WordPress. WordPress nos da una plantilla y nos dice, llene aquí espacio título, espacio contenido, ponga la foto, póngala a la izquierda, póngala a la derecha y ponga el player de su podcast si así lo desea. Es una forma de administración sencilla. Ahí el problema de WordPress es que pues está desligado a cualquier otra estrategia de distribución. Entonces, si yo pongo el podcast en WordPress, pues no se va a mover solo. Necesita un espacio para ser administrado.
la gente no tiene el botón de suscripción a WordPress inmediatamente, o no se puede suscribir desde ahí inmediatamente a mi podcast si yo le pongo un botón de suscripción que me dirige a la base de datos de donde está almacenado mi podcast, sea Spreaker, sea iVoox o sea otro servicio de estos. Entonces esa es una opción económica, relativamente económica, para tener mi propio sitio web de podcast. No sé si hay alguna otra pregunta. Este es un espacio también para abrir preguntas en general sobre todo el podcasting, porque pues ya como saben es nuestra última sesión. Si hay preguntas más amplias sobre el tema del podcasting que no se hayan cubierto, por favor no duden en ponerlas sobre la mesa para que las comentemos. Carlos, yo le quería preguntar si es buena idea de que del podcast que grabemos hiciéramos como una nota corta y ponerle en el espacio de noticias para darle más tráfico al podcast. O esa idea, con esa idea se mataría el, el podcast, qué sé yo. No, es importantísimo, de hecho. Si nuestro podcast pertenece a un medio de comunicación, y ese medio de comunicación publica noticias, nuestros dije una barbaridad, nuestros habituales usuarios en ese portal de noticias entran a leer noticias, entran a leer textos. De manera que una forma de anunciarle a nuestro público hay un nuevo episodio a través de nuestro portal de noticias es con un artículo. Lo que pasa es que debe ser un artículo muy breve, porque si es un artículo muy extenso, el lector no va a entender de qué va o cómo va la información. Yo quisiera mostrarles un artículo, les voy a enviar en este momento un enlace a un artículo que nosotros hacemos a diario para anunciar cada episodio del podcast. A ver, un segundo, a ver si lo encuentro, porque es que nosotros lo hacemos en horas de la mañana. Un segundo, porque se me perdió. Les voy a enviar un enlace a una nota. Si quieren, la envío por este chat. Ese, pues, es un enlace larguísimo. Obviamente la gente lo que está es abriendo un artículo en la página web del tiempo.com. Pero nosotros a diario publicamos este hipervínculo. Que, si ustedes ven en lo que estábamos viendo en la presentación del New York Times, el gancho que hay en el New York Times es un hipervínculo como si fuera a un artículo, solo que está identificado de una manera gráfica diferente, pero al final es un hipervínculo como si el lector estuviera siguiendo un artículo. Solo que debemos decirle desde un comienzo, oiga, esto es sobre un podcast. Porque lo que sí es contraproducente es que la gente haga clic en la nota pensando que es una nota y cuando vea que va a leer algo, solo vea el player. Eso sí que es una estrategia errónea porque si no le hacemos claro de entrada que es un podcast, la gente se va a molestar. En este artículo que les enviamos, es un artículo convencional como el artículo del tiempo, de cualquier otro artículo del tiempo.com, pero después del primer párrafo, que le hacemos una introducción sobre todos los temas que van en ese episodio, le ponemos el player. No sé si ya lo abrieron, pero pues ahí se ve un párrafo. En ese párrafo resumo qué es lo que va a escuchar. Y si ustedes bajan, todos los días en el contenido de esa nota, le damos instrucciones a nuestros usuarios de cómo escuchar el podcast, dónde suscribirse o cómo suscribirse, cómo enterarse de nuevos episodios, si se puede oír en el celular o en el computador, si hay otra forma de escuchar los episodios viejos. Es como hacer todos los días una capacitación para el usuario occidental
y sin que afecte a mi usuario tradicional. Es decir, después del player van todas las instrucciones, antes del player no. No sé si me explico. Si mi usuario habitual en esa nota que están leyendo ve el título, ve el sumario, ve la foto, un pequeño párrafo de descripción, o no pequeño, pero un párrafo de descripción, y el player. Toda la información adicional está dirigida a quien no sabe qué es un podcast. Todos los días deberíamos estar capacitando a nuestra audiencia para que sepa qué es un podcast. Porque todavía el impacto del podcasting, pese a que está en crecimiento, es muy bajo. Todavía es muy pequeño el impacto en la audiencia. Todavía hay mucha gente que no sabe qué es un podcast o que ha oído el término pero no ha querido sumergirse en ese terreno. Entonces tenemos que hacerle la vida más sencilla. Por ende, Marisol, sí es fundamental hacer unos artículos dentro de los medios de comunicación. Dice Mayera que en Nicaragua, tranquila que en Colombia tampoco. La mayoría de la gente no sabe qué es un podcast. Todavía estamos intentando tener como impacto sobre una audiencia que no ha identificado necesariamente qué es un podcast. Y no es por nada malo en ningún país, incluso periodistas, totalmente. Nosotros internamente hemos hecho capacitaciones sobre podcast y aún así la gente pues oye la historia, dice ok, está bien, pero a los 2 meses pregunta, bueno, ¿y qué era eso el podcast? Que no me acuerdo. Pasa mucho. No, y no es nada no es del otro, no es un problema ni siquiera de países o de idioma. Obviamente el podcast lo crearon en otro país y su nombre proviene de otro idioma, pero ni siquiera es por eso, sino porque no se ha masificado su consumo. Pero ahí vamos, y en la medida en que vayamos produciendo más podcasts y creo yo desde medios más grandes, pues seguramente se va a generar unos hábitos de consumo que atraigan a más gente. Pero es lo normal, eso es totalmente normal. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo tenía una pregunta bastante general desde el inicio del seminario, del curso, sobre todo del auge que ha tenido el podcast, porque cuenta historia, narra historia, y por lo menos en el caso mío me recuerda mucho cuando uno era pequeño, las famosas radionovelas, cuando la radio era la radio, como decimos acá. Habían solamente 2 canales de televisor y bueno, y para resumir, y veo que en el podcast es algo similar, simplemente aplicando las nuevas tecnologías y las nuevas tendencias. No sé si coincides en algo conmigo, Carlos. Sí, claro, Henry, pues digamos, la radio convencional, la que se está haciendo de forma comercial y que responde como unas dinámicas diferentes a las narrativas en el sentido de la narración de color, por decirlo de una forma, pues tiene otras formas de hacerse. Y el podcasting ha permitido revivir el formato narrativo. Aquí en Colombia pero cada vez son más pocos. Había periodistas de los años 70 y 80 que hacían crónicas sonoras para radio, pero el formato se hacía poco viable en la radio comercial porque decían, bueno, es mucho tiempo invertido en hacer una crónica, entonces si paso más de 5 minutos emitiendo la crónica en la radio, pues la gente no lo va a entender. Lo que necesitan es una voz de un locutor que esté sosteniendo la transmisión. Entonces, lo que ha permitido el podcast es, listo, yo le ofrezco un producto, a un señor usuario, yo le ofrezco un producto que es un podcast narrativo. ¿Cómo así? ¿Qué es un podcast narrativo? No, pues es una crónica en sonido a la que yo puedo llegar en cualquier momento del día a escucharla
y mi disposición va a ser totalmente diferente. Y nosotros hemos notado desde aquí desde el tiempo que hay muchos usuarios de podcast que nos oyen en horas totalmente diferentes a las laborales. Inclusive hemos hecho el descubrimiento, creo que lo comentaba en un taller anterior, que hay un montón de usuarios que nos oyen en la madrugada. Y en la madrugada es 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, horas en las que se supone que la gente está durmiendo. A lo que hemos llegado es a la conclusión de que los noctámbulos tienen la disposición para escuchar un tipo de producto narrativo que no tiene publicidad, que no tiene pausas, que no tiene un presentador hablando todo el tiempo, sino que es una crónica, como si me estuvieran contando un cuento. De manera que sí, Henry, en efecto, el podcasting ha abierto una puerta al podcast narrativo que nos permite explorar este tipo de productos que en la radio no se pueden hacer. Bueno, no sé si hay alguna otra inquietud o si también quiero abrir la puerta. Sí, Marisol, en efecto es la ventaja del diferido y sobre todo más que el diferido, que no tiene una hora específica de consumo, sino que la hora la da el usuario. El usuario es el que decide. También quisiera abrir la puerta para comentarios sobre el taller, si hizo falta algo en particular. También, qué inquietudes tuvieron, si responde a lo que ustedes estaban buscando, porque seguramente en algún momento la CIR querrá abrir este taller nuevamente y quisiéramos tener como retroalimentación también, si desean hacerla por acá o si desean hacerla por otra vía, para saber, bueno, qué se debe hacer, qué se debe cambiar y sobre todo generar conciencia de este taller para hacer podcasting en el futuro y que más medios estemos haciendo podcast que deberíamos estar haciendo. Muchas gracias, Mayela. Pues sí, la idea era abrir una ventana de esto. De todos modos, hay muchos medios y muchos periodistas que están haciendo esto. Hay comunicadores no periodistas que están trabajando muchas cosas, que han sido pioneros también en podcasting. El trabajo de Radio Ambulante es un trabajo de destacar totalmente. Y que ha logrado despertar pues toda esta forma de podcast narrativo. Es una nueva forma de trabajar, en efecto, como dice Mayela, y ha generado diálogos diferentes con las audiencias. Un estudio de Poynter Institute decía que al ser más reflexivo, menos ¿cómo decirlo? Menos del corre-corre de los medios de comunicación diarios y de la primicia y del afán de tanta información que se despliega en la red, los podcasts tienen una manera de consumo muy profunda y menos del corre-corre, menos de la última hora, y que por eso los podcasts generan un nivel de conversación entre medio y audiencia tan efectivo como era en su momento, cuando solo había dos periódicos por país o un noticiero, y ese noticiero de televisión le hablaba directamente al usuario y la gente se identificaba con él. Hoy el podcasting está generando esa identificación con la audiencia que incluso la televisión ha perdido por diferentes motivos. Entonces, que la gente encuentre en el podcast un acompañante, un amigo, y que le crea, le dé confianza a la información que le transmite, pues es una relación muy interesante, que debería ser en muchas ocasiones la relación con audiencia que tienen otros medios de comunicación, y a veces esa relación no funciona así. Entonces, este estudio del Poynter destacaba cómo
el podcast puede ser la salvación del periodismo en épocas de crisis. O por lo menos eso espera quien escribió ese estudio, pero digamos que planteaba eso, que puede ser la salvación en periodistas hablando con su audiencia. Bueno, pues yo les agradezco mucho a quienes asistieron. Evidentemente ha sido un poco complejo, el grupo era más grande. Sé que se ha cruzado con muchos horarios, ha habido problemas técnicos también, míos también, de la plataforma en otras ocasiones. Como sea, les agradezco mucho por haber seguido este curso. Espero que haya sido de su satisfacción. Estoy atento a cualquier contacto. Estos son mis teléfonos. Ya tienen mi teléfono, mi WhatsApp, mi correo electrónico personal es este. Y cualquier inquietud, pues estoy atento. Voy a oír proyectos de colaboración, inclusive con otros países. Podemos abrir una red de colaboración de audio, por ejemplo, que sería algo muy interesante, y es como si yo tengo un podcast y mis colegas tienen un podcast en Nicaragua, en Guatemala, en México, se puede compartir audio muy rápidamente para ser una especie de corresponsalías. Mi corresponsal desde Guatemala me dice que esto es lo que está pasando en este momento en las noticias. ¿Qué es lo que debió pasar, por ejemplo, cuando los incendios en la Amazonía? Lo más inmediato que debemos hacer como podcasters era comunicarnos con los medios, los podcasts brasileños y compartirnos cómo ven desde Brasil lo que estaba pasando en el incendio en la Amazonía, para no, digamos, especular tanto desde un país en otro idioma. Y por eso una red de compartir contenidos puede ser muy interesante, de manera que abro la puerta para ustedes si consideran que debemos compartir contenidos con otros medios. Está abierto para que mandemos audios, salgamos desde nuestros podcasts, hacer mención de otros podcasts, desde los suyos, si pueden hacer mención de los nuestros. Esto es muy colaborativo, entonces es importante que haya una red de colaboración entre diferentes países. Saludos, a mí me parece interesante, Carlos, a la disposición, y cuando ustedes quieran crear el grupo, puede ser por WhatsApp, por correo, por Hangout, como quieran, ¿no? Estamos disponibles acá. De acuerdo, pues ya tenemos el grupo del curso de podcast que puede servir con esa misma intención para crear esa red de colaboración entre países. Ese es digamos, como un punto de partida, de manera que yo voy a dejar el grupo abierto. Quien quiera permanecer, obviamente puede permanecer. Yo hago ese comentario ahorita para todos los integrantes del grupo, compartir esa misma idea y que nos mantengamos como una red de colaboración. ¿Listo? Con eso cierro el curso. Les agradezco mucho a todos por su presencia, a quienes vean este video del taller posteriormente y hagan parte pues de la idea también que compartan sus impresiones y opiniones, y todo, como ya hemos hablado, todo el contenido está quedando en la plataforma del curso. Me preguntaba alguien, no me acuerdo quién, creo que no me acuerdo quién me preguntó. Sí, no hay problema con Miguel, muchos saludos a Miguel Henry. Me preguntaba alguien en chat que si va a haber unos certificados de la realización del curso. Yo debo hablar con la gente de la CIP. Entiendo que sí hay unas certificaciones, pero debo confirmar con la gente de la CIP. Hay un tema, y es que el grupo originalmente era muchísimo más grande. Estaban inscritos como 30 personas. Fue la razón por la que lo hicimos la principal razón por la que lo hicimos en el auditorio. Entonces, debo averiguar qué pasó ahí, cómo sería la mecánica para reconocer las personas que hicieron el taller, y las personas que no asistieron, pues no habría certificado. Entonces, tengo que averiguar bien eso. Yo hablo con la gente de la CIP para proceder de inmediato a cuadrar esto. Y de todos modos, las demás consultas que haya sobre el tema, pues yo las hago ante la CIP para que tengamos todos claridad sobre ese tema, ¿de acuerdo? Me quedo con esa inquietud que me habían arrojado ayer, para ver si
si tan pronto cerramos este episodio, pues mañana ya podamos tener respuestas sobre esas preguntas, ¿de acuerdo? No sé si hay otra pregunta al respecto de eso. Bueno, entonces me despido. Muchas gracias a todos. Y, perdón, me pregunto, es que me están llegando un poco con lentitud. Que si la plataforma de los contenidos está disponible unos días. Decía Mario Castellano, no sé si Mario está aquí, que decían en chat que los contenidos van a estar disponibles durante un tiempo. No sé si nos dijo exactamente qué tiempo, pero vi que en el chat ya había comentado al respecto sobre este tema. Segundo, confirmo, pero Mario había comentado. A ver, vamos a ver si dice. A ver, él ya había respondido esta pregunta, pero estoy leyendo el chat de WhatsApp sobre el tema. Es que esto fue después de nuestra conversación ayer de. Ah, sí. Con la gente del equipo de GrowPro para dejar algunos días activos para que puedan ver los materiales. Unos días, no sé exactamente cuántos días sean, pero pues por lo menos ya hay una indicación de que va a estar unos días activo el contenido. Entonces, pues muchas gracias a todos, la mejor de las suertes, espero que haya sido totalmente su agrado y estoy pendiente cualquier retroalimentación y cualquier colaboración. Muchas gracias a todos.